¿Por qué los aviones supersónicos e hipersónicos enfrentan condiciones tan extremas? Es lo que sucede cuando vuelas tan rápido que el aire a tu alrededor se convierte en un verdadero enemigo. Eso es exactamente lo que pasa con los aviones supersónicos e hipersónicos. Estas máquinas surcan los cielos a velocidades impresionantes, que van desde los 1.200 km por hora hasta más de 6.200 km por hora, y eso las obliga a enfrentar una serie de desafíos. El primero de ellos es la fricción. A esas velocidades, el aire, que normalmente es inofensivo, se convierte en una barrera abrasiva que genera suficiente calor para derretir metales comunes. Imagina el fuselaje de un avión alcanzando temperaturas superiores a los 1000 grados Celsius. Bastante caliente, ¿verdad? Además de la fricción, entra en juego la presión aerodinámica. En los bordes de las alas, el fuselaje y cualquier punto que lucha contra el viento, esta presión actúa como un gigante invisible, tratando de doblar la estructura del avión. Y a eso debemos sumarle el hecho de que, en altitudes extremas, el aire es más delgado, pero aún ofrece resistencia. Es como correr en arenas movedizas, pero a más de 25.000 metros de altura. Recordemos que los aviones comerciales tienen un techo de servicio generalmente entre 10.000 y 12.000 metros. Esta altitud se elige para optimizar el consumo de combustible y garantizar un vuelo más suave, ya que la temperatura y la densidad del aire son más estables en ese rango. Todo esto se tiene en cuenta porque el calor extremo en la superficie del avión contrasta con las temperaturas congelantes del exterior. Este choque térmico hace que los materiales se expandan y contraigan constantemente, sin mencionar la acción de la radiación y las partículas de alta energía presentes en las altitudes donde operan estos aviones, que pueden dañar sistemas electrónicos e incluso desgastar los materiales más resistentes. En el fondo, volar a alta velocidad es una danza peligrosa entre la ingeniería de vanguardia y las fuerzas brutales de la naturaleza. Cada pieza, cada recubrimiento y cada curva del avión están diseñados para resistir este entorno hostil, transformando lo imposible en realidad. Por eso, los aviones supersónicos e hipersónicos son verdaderas maravillas tecnológicas. Ahora que entendemos por qué estos aviones enfrentan condiciones extremas, exploremos mejor cada uno de los desafíos que deben superar. El calor generado por la fricción, la presión aerodinámica aplastante y cómo estos aviones enfrentan entornos hostiles en altitudes extremas. Comencemos con la fricción. La fricción es una fuerza que surge siempre que dos superficies están en contacto y existe movimiento o intento de movimiento entre ellas. Actúa en sentido contrario al movimiento, resistiendo el deslizamiento, y está presente en prácticamente todas las interacciones físicas de nuestra vida diaria. A medida que el avión vuela a gran velocidad, el aire a su alrededor se convierte en una pared invisible que ejerce esta fuerza de resistencia mencionada anteriormente. En cada instante, esta fricción comprime las moléculas de aire contra la superficie de la aeronave, generando temperaturas que superan los 1000 grados Celsius, lo suficiente como para derretir metales comunes. Y el impacto es aún más severo en las partes de la aeronave que enfrentan el viento de frente, como el morro y los bordes de las alas. Estas áreas soportan una presión descomunal y acumulan un calor extremo. Para sobrevivir a estas condiciones, estas regiones requieren materiales y diseños especiales, capaces de disipar el calor o resistir temperaturas elevadísimas. Este es solo el primer obstáculo que estas máquinas increíbles deben superar. Pero el calor, aunque impresionante, es apenas el comienzo. El segundo obstáculo es la presión aerodinámica. Este es uno de los desafíos más brutales que un avión supersónico o hipersónico debe enfrentar. A altas velocidades, el aire no solo se mueve alrededor de la aeronave, sino que literalmente se convierte en una pared de fuerza aplastante contra su fuselaje.
Imagina un coche a toda velocidad intentando atravesar una tormenta de viento, pero multiplicado miles de veces. A velocidades supersónicas, esta presión alcanza niveles tan extremos que, sin el diseño y los materiales adecuados, la estructura de la aeronave podría doblarse o incluso colapsar. Las áreas más afectadas son los bordes de las alas, el morro y cualquier punto donde el flujo de aire se acumula. Por esta razón, estas aeronaves necesitan formas increíblemente aerodinámicas diseñadas para cortar el aire con la menor resistencia posible. Pero no solo importa la forma. El fuselaje se construye con capas de materiales reforzados que distribuyen la presión a lo largo de toda la estructura, evitando que una sola parte soporte toda la fuerza. Además, los ingenieros diseñan estas aeronaves para que sean ligeras, pero increíblemente resistentes, logrando un equilibrio casi imposible entre fuerza y eficiencia. Como si eso no fuera suficiente, estos aviones también deben lidiar con rápidas variaciones de presión a medida que cambian de altitud. El fuselaje debe adaptarse a estos cambios sin perder estabilidad. Cada detalle está diseñado para resistir fuerzas que desafían toda lógica. Y lo más impresionante es que, mientras se enfrentan todas estas condiciones extremas, estas máquinas logran mantener un rendimiento y una velocidad simplemente increíbles. El tercer obstáculo son los entornos hostiles. Imagina un escenario donde un avión vuela tan alto que está prácticamente al borde del espacio. En estas altitudes extremas, el aire es tan escaso que parece que el avión está navegando en un vacío. Sin embargo, los desafíos climáticos no desaparecen, simplemente cambian de forma. A velocidades supersónicas e hipersónicas, las temperaturas externas pueden ser gélidas, cayendo muy por debajo de cero. Pero, mientras que el interior del avión debe mantenerse funcional y seguro, el exterior enfrenta simultáneamente el calor extremo generado por la fricción del aire enrarecido. Este contraste crea un desafío único. ¿Cómo mantener el avión estable y operativo en condiciones tan opuestas? Además, la exposición a la radiación cósmica aumenta considerablemente en estas altitudes. Protegerse de las partículas de alta energía es esencial para preservar los sistemas electrónicos e, incluso, en algunos casos, a los pilotos. Y como si eso no fuera suficiente, existe el riesgo constante de que partículas de polvo espacial o pequeños meteoros crucen el camino del avión. A velocidades tan altas, hasta los objetos microscópicos pueden convertirse en proyectiles potencialmente peligrosos. Pero hay más. La baja densidad del aire significa que las superficies de control del avión, como las alas y los flaps, deben ser aún más precisas y resistentes. Con menos soporte aerodinámico, estabilizar la aeronave se vuelve un desafío técnico formidable. Es como intentar mantener el equilibrio en una cuerda floja, con vientos impredecibles e invisibles. A pesar de todo esto, estos aviones no solo logran operar en estas condiciones extremas, sino que alcanzan velocidades y altitudes que parecen inimaginables. Es un tipo de ingeniería que redefine los límites de lo posible. Cuando hablamos de aviones supersónicos e hipersónicos, es imposible no mencionar al legendario SR-71 Blackbird. ¿Puedes imaginar que fue diseñado en la década de 1960? Esta aeronave sigue siendo uno de los mayores ejemplos de cómo la ingeniería puede superar desafíos extremos. Capaz de volar a velocidades superiores a 3.700 km por hora y alcanzar altitudes por encima de los 25.000 metros, el SR-71 fue diseñado para misiones de reconocimiento, recopilando información en áreas enemigas antes de que cualquier defensa pudiera reaccionar. El Blackbird enfrentaba temperaturas tan intensas que su fuselaje estaba construido casi en su totalidad de titanio.
uno de los pocos materiales capaces de soportar el calor generado durante sus operaciones. Incluso el combustible que utilizaba tenía una fórmula especial para evitar la combustión espontánea en las temperaturas extremas en las que operaba. A pesar de su edad, el SR-71 sigue siendo un hito en la historia de la aviación, y muchas de las tecnologías probadas en él sentaron las bases para los proyectos modernos. Pero si el SR-71 es un ícono de éxito, los prototipos modernos muestran cómo seguimos desafiando los límites. Por ejemplo, el Boeing X-51 Waverider, un prototipo de avión hipersónico, está diseñado para alcanzar velocidades superiores a 6.200 km por hora utilizando motores scramjet de última generación. Sin embargo, a pesar de su potencial, el X-51 ha enfrentado numerosos desafíos, como la necesidad de enfriar sus motores mientras operaba en temperaturas lo suficientemente altas como para derretir incluso aleaciones avanzadas. Otro ejemplo fascinante es el desarrollo de aeronaves hipersónicas por parte de China y Estados Unidos, como el DF-70F y el proyecto Aurora, respectivamente. La aeronave china puede alcanzar velocidades que van desde 6.200 km por hora hasta unos increíbles 12.300 km por hora. Por otro lado, el proyecto Aurora de Estados Unidos permanece rodeado de misterio. Sus especificaciones son inciertas, ya que no existen pruebas concretas ni confirmaciones oficiales sobre su existencia o detalles técnicos. A medida que pasa el tiempo, los nuevos avances y tecnologías permiten superar los récords anteriores. Ingenieros y científicos trabajan para resolver problemas como la estabilidad a velocidades extremas y el control de la expansión térmica de los materiales utilizados. Estos ejemplos demuestran que la búsqueda de velocidad no es solo una carrera tecnológica, sino también una lucha constante contra las fuerzas de la naturaleza. Cada progreso nos acerca más a comprender y dominar los límites del vuelo a alta velocidad, transformando lo que antes parecía imposible en una realidad. Aunque los aviones supersónicos e hipersónicos son impresionantes desde el punto de vista tecnológico, su viabilidad en el transporte comercial plantea desafíos tan grandes como las velocidades que estas máquinas alcanzan. Empresas como Boom Supersonic están a la vanguardia de un movimiento que busca llevar estos avances al día a día de la aviación comercial. Pero el camino está lejos de ser sencillo. Uno de los principales obstáculos es la viabilidad económica. Volar a velocidades supersónicas requiere mucho más combustible que los vuelos comerciales convencionales, lo que eleva significativamente los costos operativos. Esto significa que, para los pasajeros, el precio de un billete en un avión supersónico sigue siendo inaccesible para la mayoría de las personas. Por ejemplo, durante la operación del Concorde, el avión supersónico más icónico de la historia comercial, los boletos costaban miles de dólares por trayecto. Hacer que estos viajes sean más accesibles requiere innovaciones en combustibles más eficientes y tecnologías que reduzcan los costos de mantenimiento. Además, están los desafíos ambientales. Los aviones supersónicos consumen grandes cantidades de combustible, lo que resulta en emisiones de dióxido de carbono significativamente más altas por pasajero. Para operar a velocidades extremas, estas aeronaves suelen volar a altitudes mayores, donde el impacto de las emisiones sobre la capa de ozono y la atmósfera es potencialmente más dañino. Otro desafío crítico es el boom sónico, el ruido generado cuando la aeronave rompe la barrera del sonido. Este fenómeno no solo limita las rutas de estos aviones sobre áreas habitadas, sino que también genera preocupaciones sobre su impacto en los ecosistemas y el bienestar humano. Por otro lado, empresas como Boom Supersonic están trabajando para resolver estos desafíos. Su proyecto, el Overture, promete ser una aeronave supersónica más eficiente y sostenible.
Boom Supersonic afirma que el Overture funcionará con combustibles de aviación 100% sostenibles, ESEF, lo que podría reducir significativamente las emisiones de carbono. Además, la empresa está invirtiendo en diseños y materiales avanzados para optimizar la aerodinámica y reducir el consumo de combustible, acercando la aviación supersónica a un futuro más viable y ecológico. El Overture también está diseñado para mitigar el impacto del boom sónico. A través de nuevas tecnologías, Boom Supersonic planea hacer que este sonido sea menos intrusivo, permitiendo vuelos sobre áreas habitadas sin las restricciones actuales. Estos avances, aunque prometedores, aún dependen de regulaciones internacionales y pruebas a gran escala para convertirse en realidad. Pero Boom Supersonic no está sola en esta carrera. Otras empresas y países también están invirtiendo fuertemente en el futuro de la aviación supersónica. Por ejemplo, la NASA está desarrollando el proyecto X-59, que busca crear un avión supersónico silencioso para revolucionar el transporte comercial. Mientras tanto, Airbus y otros fabricantes están explorando conceptos de aeronaves que combinen velocidad y eficiencia, marcando el inicio de una nueva era en la aviación. Si estas iniciativas tienen éxito, el impacto en nuestra forma de viajar será revolucionario. Imagina cruzar el Atlántico en solo 3 horas o viajar de Sao Paulo a Tokio en la mitad del tiempo actual. Sin embargo, para que esto sea posible, será fundamental equilibrar costos, impacto ambiental y rendimiento técnico. Estos esfuerzos no son solo una carrera por la innovación, sino también un intento de redefinir el futuro de la movilidad global. A medida que exploramos el mundo de los aviones supersónicos e hipersónicos, queda claro que estas máquinas no son solo logros de la ingeniería, sino verdaderos símbolos de nuestra capacidad para superar límites. Lo que comenzó como un sueño de volar más rápido que el sonido, se ha transformado en una realidad que está moldeando el futuro de la aviación. En el ámbito militar, estas aeronaves están redefiniendo estrategias de defensa y ataque, ofreciendo velocidades y capacidades que hacen que prever o reaccionar a sus movimientos sea casi imposible. Son la punta de lanza en misiones de reconocimiento, transporte e incluso en la entrega de equipos en tiempo récord, cambiando completamente el panorama para las Fuerzas Armadas de diversas naciones. En la aviación comercial, las posibilidades son igualmente fascinantes. Imagina cruzar continentes en cuestión de horas, acortando distancias y transformando la forma en que nos conectamos. Empresas están invirtiendo grandes sumas para llevar estas tecnologías a la vida cotidiana, desarrollando aeronaves que prometen velocidad, eficiencia e incluso sostenibilidad. Sin embargo, estos avances vienen acompañados de desafíos. Los costos, el impacto ambiental y la complejidad tecnológica siguen siendo barreras que deben superarse. No obstante, la historia de la aviación nos enseña que, con tiempo e innovación, estos obstáculos pueden convertirse en oportunidades. Lo que estamos presenciando ahora es solo el comienzo. Aviones que rompen barreras, enfrentan condiciones extremas y operan al límite de la física ya no son parte de la ciencia ficción. Son nuestro presente y aún más, nuestro futuro. Entonces, la gran pregunta que queda es, ¿hasta dónde podemos llegar? Porque si hay algo que estos aviones nos demuestran, es que el cielo nunca ha sido el límite.